5000 watts. Transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Somos Noticias 1070. El sistema de noticias multicast que se ve y se escucha en cualquier parte del mundo. Síguenos en las redes sociales como 1070 Noticias. En YouTube como Noticias 1070. Porque la información fluye más rápido. Noticias 1070. También Mega Radio Networks. Esto es Hablemos Claro, un programa donde todo inicia. Asesoría legal con los que saben. Antes de cualquier decisión, un grupo de expertos le asesorarán hablando claro. En Noticias 1070. Licenciado en Derecho, Miguel Arévalo Ramírez. Hablemos Claro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, miércoles 11 de octubre del 2017, ya son las 5 con 5 minutos y 52 segundos exactamente. Bienvenidos a esta tercera edición de su programa Hablemos Claro, el mejor programa jurídico de México. Al micrófono, Miguel Ángel Arévalo Ramírez, su conductor. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante controvertido, pero sobre todo que estoy seguro que a usted, quien nos está viendo en vivo y nos está escuchando en este momento por el 1070, tendrá muchísimas preguntas a las cuales nuestro experto invitado el día de hoy podrá responder. El día de hoy tengo como invitado a un gran amigo, a un gran colega en la materia, al licenciado Francisco Godínez Lozano. Francisco, bienvenido, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel Ángel, muy buenas tardes a todo el público. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy, antes de entrar en materia, quisiera lanzar también una pequeña felicitación. Ya son las 12 del día en España y bueno, pues hoy celebran el Día de la Fiesta Nacional por allá. Un abrazo muy fuerte y muy afectuoso, sobre todo en estos momentos de crisis, a toda mi familia, amigos y colegas españoles. Desde México, mañana celebraremos aquí. Un muy fuerte abrazo para todos ustedes. Francisco, pues bueno, el día de hoy ese tema de los pagarés, ¿no? De los títulos de crédito, que cuántas veces no como abogados hemos escuchado la típica pregunta. Yo creo que la pregunta más recurrente es, ¿me pueden meter a la cárcel por una deuda? Es la clásica, ¿no? Sí, es la primera pregunta y también la primera preocupación de una persona. Sabemos perfectamente que las deudas civiles no producen cárcel. Sin embargo, sí hay un delito especial en relación a cuando tú, teniendo conocimiento de que vas a firmar un pagaré y no tienes el dinero para pagar ese pagaré o para respaldarlo, lo haces con toda la intención de enriquecerte en base a un engaño que le ocasionas a otra persona. Si esto ocurre, si te lo acreditan dentro de un proceso penal, bueno, sí puede haber como consecuencia una sanción en tu contra de tipo corporal. Sin embargo, los pagarés que normalmente firmamos, como en una compraventa que hacemos, que muchas personas cometen el error de firmar esos pagarés sin que estén relacionados con los contratos que firman, pues ahí no hay cárcel. Si hay una acción ejecutiva que produce un embargo, ¿sí? Y como consecuencia una garantía para aquel que es el titular de los derechos para el cobro de esos documentos. Exactamente, para quien va a cobrar el título de crédito. Vamos a empezar ahora sí que de la A a la Z. Platícanos, Francisco, un título de crédito, mucha gente nos pregunta a veces, ¿puede hacerse en una servilleta? ¿Se puede hacer en un papel bond cualquiera? ¿En un periódico? Bueno, en el periódico no, porque ya tiene ahí texto que puede malentenderse, pero o en una hoja de seguridad como los bancos, por ejemplo, hojas con hologramas, con sellos y demás. ¿Es válido tener un pagaré en cualquiera de este tipo de papel? ¿Es en una servilleta, en un papel normal, en una hoja de seguridad? ¿Qué se necesita para que un pagaré sea válido? Bueno, mira, en primer lugar, para que pueda considerarse a un documento como título de crédito, en especial el pagaré, pues debe de reunir los requisitos que establece la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, en los cuales se establece en primer término la mención de ser pagaré. La segunda de estas características que debe de contener es una promesa incondicional de pago. Normalmente
la mayoría de la gente hemos visto los pagarés que venden en las farmacias. Sí, hay una leyenda que dice: debo y me obligo a pagar al señor fulano de tal la cantidad de... Bueno, ese tema, ¿no? es horrible. Lo platicábamos la semana antepasada con Javier Lozano, con nuestro invitado, en el tema de testamentos. ¿Cuántas veces en la papelería no te encuentras el típico machote del contrato de compraventa, del pagaré, del arrendamiento? Y al final, por quererse ahorrar las personas posiblemente la asesoría de un abogado, pues terminan pagando 20 pesos por ese documento, y después terminan pagando muchísimo más, pues porque el documento está hecho con las patas. Entonces, los pagarés tampoco se dejen fiar por los pagarés de la papelería, ni los descarguen en internet, porque también luego los buscan y he visto pagarés, Francisco, perdón que te esté interrumpiendo la conversación. He visto pagarés, y eso es cierto, que alguien se macheteó de internet y hacía mención al Código Civil de Chile. O sea, entró y buscó en Google pagaré, ¿no? Y lo imprimió, y ni siquiera se dio cuenta de dónde era el pagaré. Digo, bueno, pues lo malo de no tener la confianza de acercarse con el abogado. Para eso estamos, reitero siempre en este programa, para eso estamos los abogados, para asesorarlos y para orientarlos. Entonces, Francisco, síguenos platicando un poquito sobre la formalidad que debe tener un pagaré para que sea válido ante la ley. Mira, agregando un poquito a lo que tú dices, efectivamente, muchos de los documentos que se venden en papelerías o documentos que obtienes a través del internet carecen de las actualizaciones, modificaciones que sufre la ley a través del tiempo. La mayoría de esos machotes pues, fueron hechos hace 40, 50 años y la ley ha sufrido modificaciones. No tanto en algunos elementos, sí tienen los elementos a veces fundamentales, pero efectivamente yo creo que los peores son los de internet porque puedes ingresar a cualquier parte del mundo, ¿no? Bueno, continuando con lo que te decía de las características, es muy importante que siempre se tenga el nombre de la persona a quien se deba hacer el pago. En muchas ocasiones las personas tienen como costumbre que llegan, celebran un contrato, firman documentos, pagarés, y no cuidan que se llenen todos los espacios que vienen vacíos y bueno, los firman tal cual, ¿no? Por desconocimiento o porque la persona que se los ofrece le dice no te preocupes. Y entonces tú ya no sabes la presión, ¿no? a quién le vas a pagar en realidad. Si no lo firman, no va a pasar esto, no te voy a dar, y pues lo firman por miedo y por ignorancia. Así es. Y eso puede ocasionar el que llegue una persona totalmente desconocida de tu parte y te ejerza una acción legal y pueda llegar a embargar tu patrimonio para garantizar ese pagaré sin que exista ningún tipo de obligación propiamente dicho, sino que la persona que recibió ese papel, ese documento, pagaré, ese título de crédito en blanco, lo transmite a otra persona y esa persona lo llena, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con lo que se firma y con lo que se deja en blanco dentro de estos documentos. Sí, claro, siempre leer, y por favor, si tienen alguna duda, siempre en lo que están a punto de firmar, consulten al abogado, por favor, porque firman documentos sin antes revisarlo, sin antes leerlo, y no saben en el problema tan grande en el que se pueden meter más adelante. Así es. El siguiente elemento que debe contener un pagaré pues es la época y el lugar de pago. Aquí ojo para aquellos que elaboran pagarés. En muchas ocasiones me ha tocado ver pagarés donde sí viene la fecha, porque los formatos que venden en las papelerías traen una simple raya en la parte inferior derecha y ahí viene un espacio para poner la fecha, pero las personas desconocen que debe de traer el lugar donde se hizo la suscripción. Si estás en Guadalajara, si estás en Zapopan, si estás en Tonalá, si estás en Ciudad Guzmán, tienes que poner dónde elaboraste el documento, porque si no le restas eficacia al mismo. Es decir, debe tener el lugar donde se elaboró y el lugar en donde se va a pagar. Así es. La ley prevé en aquellas situaciones en donde no establezcas el lugar de pago, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué sería pagadero en el lugar en donde viva la persona que debe de pagarlo? ¿Sí? Igual ese pagaré podrá ser presentado ante la autoridad correspondiente del lugar en donde viva el deudor. ¿Sí?
Sin embargo, siempre hay que cuidar que todos los espacios estén llenos. Claro, ¿sí? no dejar el espacio en blanco. Un error muy común es que dejan el espacio en blanco, por ejemplo, de la fecha de pago, ¿no? Te firma el pagaré y déjame el espacio en blanco de la fecha de pago. Y bueno, pues ahí viene la bronca porque más adelante pueden poner la fecha de pago inmediatamente. Francisco, vamos a un corte comercial. Regresamos en unos segundos. Estamos en Hablemos Claro en 1070 Noticias. Estás escuchando Hablemos Claro. Comunícate con nosotros y atenderemos tus dudas. Regresamos. Este es mi México. Aquí vivimos más de 120 millones. Y el 2018 será especial porque tomaremos decisiones muy relevantes para nuestro futuro. Ya arrancó el proceso electoral, en el que elegiremos representantes para más de 3.400 cargos de nivel local y federal, quienes administrarán los recursos de nuestro país. Y porque mi país me importa, te invito a que lo vivamos juntos, informándonos, participando y decidiendo. Instituto Nacional Electoral, INE. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. Esta es tu oportunidad para que corras tu primer carrera y sea el inicio de una vida saludable. Te invitamos a que te unas a la carrera Universidad Antropológica y Mega Radio, con la participación del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y el apoyo del CODE Jalisco. Esta carrera es para todos. Carrera Universidad Antropológica y Mega Radio. 5 y 10 kilómetros. Inscríbete a esta carrera familiar y recreativa en las instalaciones de Mega Radio y con todos los patrocinadores participantes. Estás a tiempo de entrenar y prepararte. Carrera Universidad Antropológica y Mega Radio. Domingo 22 de octubre, a partir de las 8 de la mañana. Busca más información en las redes sociales de Magia Digital, Romance y Noticias 1070. Participan Easy Taxi. Es ahora Easy. Déjate llevar. Llámanos 3615-2444. Twin Lions, vive la leyenda. Twin Lions, Casino. 5 sucursales. Ubícalas en livegym.mx y en Facebook. Únete a la gran familia Life Gym. Conocer los antecedentes familiares y poner en conocimiento del médico de familia aquellos que sean pertinentes puede ayudarte a prevenir el cáncer de mama. Mega Radio te recomienda tomarte muy a pecho este mensaje visitando tu centro de salud. Somos padres, esposos, hijos, hermanos. Dile adiós a los prejuicios. Si eres hombre, ponte rosa. Cuídala, aliéntala, protégela, apóyala, ayúdala a explorarse. Detectarlo a tiempo cura. Soy José Alfredo Nuño de Noticias 1070 y estoy contigo. Juntos por ellas. Ambiente seguro, cálido y familiar. Cali Las Fuentes, la forma de vivir con tranquilidad para el adulto mayor. Departamentos en renta con todos los servicios. Atención a emergencias y servicios de asistencia. Actividades de pintura, yoga, baile, cine y más. Infórmate marcando 3632-6604. Visita calilasfuentes.com. Estás escuchando Hablemos Claro. Comunícate con nosotros y atenderemos tus dudas. Regresamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Volvemos al aire aquí en su programa Hablemos Claro. Le recuerdo los números en cabina, el 3641-7414, 3640-2131. Si desea mandarnos un mensaje de WhatsApp, mándelo por favor al 3319-232409 o también por nuestras redes sociales en 1070 Noticias. Antes de irnos a este primer corte, Francisco, platicamos sobre los elementos esenciales del pagaré. Sigue platicándonos, por favor. Nos quedamos ahí en el tema del lugar donde se suscribe y el lugar donde se tiene que pagar, Francisco. Así es. El quinto de los elementos que debe de contener un pagaré es la fecha y el lugar en que se suscribe el documento, que era lo que mencionábamos hace un momento, de que normalmente las casas editoras de los pagarés lo ponen en la parte inferior del lado derecho en los documentos. Es importante, como les había comentado, el llenar todos los espacios para no dejarlo. Y el último de los elementos
es la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Aquí hablamos de la persona física, que puede ser por su propio derecho o en representación de una persona moral o de otra persona que le haya otorgado, también física, que le haya otorgado las facultades a través de un poder que esté registrado en el registro de comercio. Para que sea registrado hay que aclarar que, bueno, que es un poder que debe realizarse ante notario público para que se pueda inscribir. Tiene que estar elaborado en una escritura pública. Digo, la ley también prevé que aquel que haga un documento y dé a entender que lo hace a nombre de otra persona, pues lo suscribe también en su contra. Porque existen muchas personas que van, te firman un pagaré diciendo que tienen la representación de su primo, de su tío, de su hermano, ¿sí? Y tú piensas que ya no vas a poder cobrar ese documento. Sí lo puedes hacer, siempre y cuando él haya hecho todas las acciones tendientes a que tú creyeras que tenía esa representación y lo estás suscribiendo también a su propio nombre. Claro. ¿Sí? No sé, de todo esto concluimos que sí se pueden hacer en cualquier tipo de papel esos títulos de crédito. Sin embargo, es importante cuidar siempre que tengan estos requisitos, porque si falta uno de estos requisitos no será considerado como un pagaré. Exactamente. En ese caso, bueno, pues ya escucharon la voz de Francisco. Si ustedes están en una negociación en pleno restaurante al calor de los tequilas y por ahí alguien dice, bueno, pues vamos a firmar el pagaré, al mesero tráigame una servilleta, siempre y cuando contenga todos esos elementos que la ley establece, que la ley fija, el pagaré será igual de válido que un documento que se firme en un banco en una hoja sellada de seguridad y con hologramas. Obviamente, pues hay que cuidar que el papel no se vaya a desgastar, no se vaya a romper, porque si no, pues nos quedamos únicamente con las ganas de querer cobrar. Así es, cuando hay un documento que es mutilado por alguna razón, pierde su validez. Por eso es importante que sí se haga en un papel que tenga, pues, que sea nuevo o que tenga buena calidad. Si no, el texto se puede perder. Claro. Francisco, hablando del tema de representación, me voy a brincar un tema que quería preguntarte anteriormente, pero ¿qué pasa cuando tenemos un pagaré? ¿Qué es lo más común, no? Tenemos un pagaré y se lo damos al abogado. A eso voy con lo más común. Se lo damos al abogado para que él lo cobre. Es decir, yo tengo un pagaré que me firmó mi vecina, la Chona. Y la Chona no me quiere pagar, hasta que yo digo, le voy a poner un alto, voy a contratar al abogado. Francisco, aquí está el pagaré que me firmó la Chona. ¿Francisco puede ir a cobrar el pagaré así por nomás? No. ¿O qué es lo que se debe hacer para que en efecto Francisco pueda ir con la Chona a cobrar el pagaré que le firmaron a Miguel? Es necesario, para tener la representación del acreedor, que exista un endoso. ¿A qué se refiere esto? Una autorización en donde el tenedor del título, es decir, el propietario del título, le autoriza a un tercero, en este caso el abogado, para que vaya y en su representación cobre ese documento. A este endoso se le llama endoso valor en procuración. Hay que tener cuidado, porque muchos pagarés a veces son endosados valor en propiedad, y ese es un problema. Sí, porque el valor en propiedad ya le estás dando el título a él, ¿verdad? O sea, así es, ya lo haces propietario de el abogado se puede fugar con el título de crédito y pues tú ya te quedaste con los brazos cruzados, ¿no? Como novia de rancho, vestida y alborotada, pues, porque ya no tienes ni título de crédito ni tienes abogado. Así es. Muchas veces también me ha tocado gente que ha ido al despacho y nos ha comentado, oye, es que yo le entregué al señor y me hizo ponerle una firma por la parte de atrás, en blanco. No, error. Nunca se debe de firmar en blanco y siempre se debe de leer lo que se firma. Exactamente. ¿Sí? Es muy importante que ese endoso diga y tenga la leyenda valor en procuración, para que esa persona tenga la representación para cobrar en tu nombre. Si la persona que debe paga, te deberá de entregar el abogado el dinero a ti. Si dice valor en propiedad, entonces tú no vas a poder hacer nada contra el abogado, porque ese abogado se convertirá en dueño y titular de el derecho que tiene ese pagaré. Es lo que comúnmente sucede con los cheques cuando los endosamos.
Es decir, yo tengo un cheque y lo endoso a tu nombre, Francisco, bueno, estás endosando la propiedad del documento. Así es. No estás endosando únicamente la procuración del cobro, sino estás endosando la propiedad completa del documento y bueno, a quien se lo endoses ahora será el propietario el acreedor de esa deuda. Así es, va a ser el que va a poder cobrar el título, ¿sí? En el caso del pagaré, existe una diferencia lógicamente con el cheque, porque el cheque pues es un documento pagadero a la vista e inmediatamente, aun cuando no tenga fecha. Yo puedo acudir al banco y ese me lo van a pagar en el momento en que yo se lo presente al banco. En el caso del pagaré, puede no tener la fecha de cobro y se entiende que fue expedido a la vista, es decir, que va al momento en que yo vaya y lo exija su pago, me lo tendrán que liquidar. Esa es la otra pregunta a la cual ahorita hice referencia que me iba a brincar. A ver si podemos aclarar un poquito las distintas maneras de poder cobrar un pagaré. Existe el pagaré a la vista, el pagaré a fecha cierta. ¿Cuáles son las otras opciones que tenemos en el caso de firmar un pagaré, de suscribir un pagaré, para determinar cuándo y dónde se debe de pagar? Bueno, en primer lugar, debemos recordar que tenemos dentro de los requisitos para que se considere como pagaré el hecho de establecer la fecha y el lugar de pago. Esto es muy importante porque le damos temporalidad al documento. ¿Por qué es importante? Bueno, porque establezco cuándo lo voy a pagar. Yo tengo el conocimiento de que si me dan un plazo de 1 año para pagar ese documento, el acreedor o tenedor del documento tendrá que esperarse a que venza ese documento, claro, esa fecha, que llegue. Si no tiene esa fecha, entonces se convierte en un documento a la vista, que era lo que mencionamos hace un momento, y entonces podrán cobrármelo al día siguiente de que yo lo haya firmado. A pesar de que a palabras haya pactado que un mes, que se iba a cobrar un mes, 3 años, 5 años, el día que compres el coche, el día que lo vendas, el día que se gradúe tu hija, si no se firma con ese elemento, la persona a la cual le estás firmando el pagaré puede exigírtelo al día siguiente, señores. Así es. También tenemos que tomar en cuenta la existencia de los pagarés seriados, que es lo más común. Por ejemplo, cuando vamos y adquirimos un vehículo, ahorita ya hacen unos documentos en donde el pagaré tiene diferentes cantidades con sus fechas en las cuales irá venciendo. Anteriormente se hacía documento por fecha y de esa manera iban venciendo y se seriaban. Se decían, si eran 10 pagarés, empezaban con el 1 de 10 y terminaban con el 10 de 10. Exactamente. Pero estos documentos tienen una característica muy especial, porque si son seriados y tiene la leyenda de que al vencerse uno de ellos puede cobrarse toda la deuda, si yo fallé en el cuarto pago, pues podrán cobrarme los restantes, es decir, los 6 que siguen, los sucesivos, aun cuando no hayan vencido, ¿sí? Hay que tener cuidado también en leer cuando firmemos este tipo de documentos y ver que efectivamente esté bien redactado. Esta leyenda, si la trae el documento, pues puede hacer que todas las demás fechas venzan antes de que lleguen a su fin, ¿no? A su fin, ok. Aquí hay un elemento que es fundamental en los pagarés y que tienen todos los títulos de crédito. Se llama la literalidad. Esa literalidad se refiere a que todo lo que esté escrito en el documento afecta a ese documento. Exactamente. ¿Sí? Por lo tanto, si yo requiero de que ese documento sea seriado, debe de decirlo. Y si no, yo deseo que sean documentos autónomos cada uno de ellos, que es otra de las características, pues también debo de cuidar de que no lo diga, sino exacto, que sea un documento por cada fecha, para que no me puedan cobrar los siguientes. Si yo me atraso en uno y tengo seriados los documentos, me van a cobrar todos. Si no están seriados, entonces vence ese documento, pero el resto no. Exactamente, sí, ese es un tema bastante importante porque luego muchas veces en las famosas tandas, ahora que está de moda este tema de las tandas por lo que dijo nuestro señor presidente, hacen las tandas y firman los pagarés, ¿no? De enero, febrero, marzo, abril, todo el año. Y pues luego te ponen ahí ese serie, ¿no?
Uno de 20 o uno de 12 tal, o uno de 15 y los cobran. Y lo que tú dices es real. Si por algo yo me llego a atrasar en alguno de los pagos, no solamente tengo que pagar ese pagaré con los intereses respectivos y demás, sino que van a ser ejecutables todos los demás de un sopetón. Y no progresivamente como se había pactado en un principio. Entonces, pues es un tema bastante que hay que cuidar. Llegamos a la media, vamos a nuestro segundo corte comercial. Recuerden, teléfonos en cabina 3641-7414, 3640-2131. Hablemos claro. Estás escuchando Hablemos Claro. Comunícate con nosotros y atenderemos tus dudas. Regresamos. Noticias 1070 presenta el reporte oportuno. Tráfico. Recuerde que se encuentra cerrada la circulación Avenida Alcalde en su cruce con Hidalgo, así como Pino Suárez e Independencia, con motivo de la Romería 2017. Tome previsiones. Se reporta tráfico congestionado en los carriles centrales de Avenida Lázaro Cárdenas con dirección a Mariano Otero. Clima. La temperatura es de 27 grados con cielo nublado. Calidad del aire. Calidad regular. El mayor índice de IMECA se registra en la estación Santa Fe con 61 puntos. Precio de las gasolinas. La Magna se vende en 16 pesos con 47 centavos. Premium 18,39. El diésel 17,11. Tipo de cambio. El dólar promedio al menudeo se cotiza en 18 pesos con 70 centavos. Si es noticia, está aquí. Síganos en redes sociales como 1070 Noticias. Informó Antonio García. Este fue el reporte oportuno. A causa de los sismos, debemos extremar precauciones para preservar la salud. Lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Usa cloro para limpiar los lugares en donde prepares alimentos y hierve el agua antes de beberla. Si sufriste daños a tu salud, acude a la clínica más cercana. No importa si no eres derechohabiente. Más información en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Esta es tu oportunidad para que corras tu primer carrera y sea el inicio de una vida saludable. Te invitamos a que te unas a la carrera Universidad Antropológica y Mega Radio, con la participación del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y el apoyo del CODE Jalisco. Esta carrera es para todos. Carrera Universidad Antropológica y Mega Radio. 5 y 10 kilómetros. Inscríbete a esta carrera familiar y recreativa en las instalaciones de Mega Radio y con todos los patrocinadores participantes. Estás a tiempo de entrenar y prepararte. Carrera Universidad Antropológica y Mega Radio. Domingo 22 de octubre, a partir de las 8 de la mañana. Busca más información en las redes sociales de Magia Digital, Romance y Noticias 1070. Participan Amco Sport, la mejor ropa deportiva. 3615-9093. Grupo Motormexa, a Human Experience. México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República. Legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Evitar el consumo de alcohol, dejar de fumar, limitar las terapias hormonales, hacer ejercicio y llevar una alimentación saludable son factores que pueden prevenir el cáncer de mama. Mega Radio te recomienda tomarte muy a pecho este mensaje visitando tu centro de salud. Somos padres, esposos, hijos, hermanos. Dile adiós a los perjuicios. Si eres hombre, ponte rosa. Cuídala, aliéntala, protégela y apóyala. Ayúdale a explorarse, detectarlo a tiempo, cura. Soy Ramiro Escoto, de Noticias 1070, y estoy contigo, juntos por ellas. No hay nada más hermoso que levantarte todos los días con la alegría de vivir un nuevo amanecer, disfrutarlo y aprovechar al máximo cada minuto de tu existencia terrenal. Yo siempre estoy bien. Cecilia Méndez y su equipo de colaboradores te ayudarán a encontrar un nuevo camino que te llevará al éxito y a tu realización personal. Sintoniza. Yo siempre estoy bien. Los lunes de 10 a 12 del mediodía, con retransmisión los domingos de 2 a 4 de la tarde, por Noticias 1070. Yo siempre estoy bien. Somos una realidad, haciendo radio de contenido.
Noticias, espectáculos, deportes, salud, entretenimiento, música. Noticias 1070. Una verdadera opción al informarte. Oportuna, veraz, completa, actual. Para todo el mundo. XESP 1070 AM. 25,000 watts. Desde Guadalajara, Jalisco, México. Noticias 1070. El sistema de noticias multicast que se ve y se escucha. Síguenos en las redes sociales como 1070 Noticias. En YouTube como Noticias 1070. Porque la información fluye más rápido. Noticias 1070. También Mega Radio Networks. Estás escuchando Hablemos Claro. Comunícate con nosotros y atenderemos tus dudas. Regresamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Regresamos a Hablemos Claro. Son las 5 de la tarde con 35 minutos. Estamos platicando con nuestro invitado del día de hoy, Francisco Godínez Lozano, abogado experto en materia de títulos de crédito, cobranzas y demás. Platicábamos antes de ir a este segundo corte comercial, pues sobre los elementos del pagaré y sobre algunos otros requisitos que se deben de contemplar, cómo cobrarlo, cómo delegárselo al abogado para que lo cobre. Ahorita queremos, quiero platicar, Francisco, un tema bastante... pues también recurrente, ¿no? Yo creo que entre las preguntas que más nos llegan, una es la que te hice al principio de ¿me puedo meter a la cárcel por el pagaré? Ya vimos que no, ya nos explicó por qué no. Y otra de las preguntas es ¿cuánto tiempo de vida? Legalmente hablando, ¿cuál es la vigencia para la prescripción de un pagaré? Tenemos. Mucha gente dice son 5 años. Es que a partir de los 5 años ya puedes tirar los documentos. A partir de los 5 años ya puedes olvidarte de la deuda. A los 5 años ya te borran el buró de crédito. Bueno, tenemos al experto para que nos platique sobre esto. Bueno, los pagarés, los títulos de crédito denominados pagarés tienen una prescripción, es decir, un tiempo de 3 años. En esos 3 años yo puedo ejercer la acción de esos pagarés, que es una acción privilegiada. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de un juicio yo puedo solicitarle al juez que embargue desde que yo presento la demanda a mi deudor para asegurar y garantizar el que se me va a efectuar el pago, ya sea porque el propio deudor proporcione el numerario y pague la deuda, o bien porque yo saque a remate esos bienes que embargué y pueda recuperar lo que me deben. O sea, sin que antes entre el juez a revisar si el pagaré es verídico, es ficticio, la deuda existe, la deuda no existe, haciendo uso de este privilegio que nos da la ley mediante un juicio que legalmente se llama, o correctamente se le llama mercantil ejecutivo. Así es. Si estoy en lo correcto. Uh-huh. Pues se puede hacer el embargo de los bienes antes de saber si es cierto o si no es cierto. Digo, es bueno para un lado, pero malo para otro, porque si nos vemos ante una persona que nos está jugando chueco, pues nos puede llegar a embargar sin que el juez se dé cuenta previamente que es una mentira, ¿no? Que es falso. Que a lo mejor ya está pagado, yo pagué por otro lado, nunca me devolvieron el título, porque eso es algo importantísimo. Todos los títulos de crédito, sobre todo los pagarés, se pagan contra su entrega. Exactamente. Nunca pague un pagaré, por favor, si no le regresan el pagaré en original. No lo haga bajo ninguna circunstancia. Si te dice la vecina, te lo traigo en 5 minutos, voy a la casa por él, que es que está el niño en la escuela y tengo que correr por él. Señor, señora, por favor, nunca pague un pagaré si no le entregan el documento original. No copia, el original. Así es. Es muy importante el que siempre pago y me entregan. Exacto. Una de las grandes causas por las cuales se cometen fraudes contra muchas personas es precisamente el que no recogen los documentos. En algunas ocasiones esas personas fallecen y el vivo que tiene ese documento va y le dice a la esposa, ¿sí? Oye, pues tu ex marido ya falleció, me debe esta cantidad de dinero y nunca me la pago, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahora, el hecho de que un pagaré prescriba no quiere decir que no se pueda cobrar la deuda. La deuda existe, la deuda sigue. La deuda sigue y lo único que cambia es la forma y el tipo de juicio que se va a utilizar para recuperar ese dinero. ¿Cuál es este? Bueno, hablamos de que la vía que nos regala un título como el pagaré es la vía mercantil ejecutiva, pero si ya pasaron los 3 años,
puedo acceder o ingresar a la vía mercantil ordinaria para exigir la obligación que viene establecida en el pagaré, en la literalidad. Se convierte en una especie de contrato de deuda o de mutuo, es un mutuo, un préstamo. Entonces yo puedo acudir ante la autoridad y decirle, oye, este pagaré lo firmé, ya pasaron los 3 años, ¿sí? Pero como no puedo acceder a la vía mercantil ejecutiva, vengo en la vía ordinaria a demandar. ¿Qué significa esto? Que el embargo de bienes será hasta que se dicte sentencia. O bien, si yo tramito una medida precautoria, un embargo precautorio y reúno todos los requisitos que establece la ley, entonces podría ser el embargo de bienes durante el procedimiento. Okay. Eso en cuanto a la prescripción. ¿Qué pasa ahora, Francisco, cuando tenemos una deuda, o más bien alguien nos debe, y no tenemos un documento, no tenemos un pagaré, pero nos debe esta persona, tenemos posiblemente alguna prueba, algún intercambio de correos electrónicos, alguna carta, no sé? Hay una figura jurídica en la cual hay que solicitar al juez previamente iniciar un juicio, unos medios, dame el nombre por favor. ¿Preparatorios? Los medios preparatorios de juicio, exactamente. ¿Qué pasa ahí? Es decir, nuestro vecino nos debe dinero, pero no tenemos un pagaré, no tenemos ningún documento que avale. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en muchas ocasiones la gente presta en dinero o entrega un dinero y nunca suscriben por confianza un título de crédito. Sin embargo, tenemos pruebas que nos hacen ver que efectivamente ese dinero se debe. Para poder nosotros ingresar a la vía legal y poder cobrar esa deuda, necesitamos primero acreditarle al juez su existencia, y esto se hace a través de los medios preparatorios de juicio. ¿Qué quiere decir esto? Voy a preparar mi juicio para poder demandar formalmente a esta persona y exigirle el pago. Y consisten estas diligencias en acudir ante un juez y hacer una citación de esa persona para que confiese la existencia o la no existencia de esa deuda. Y dependerá lógicamente de las pruebas que yo haya ofertado y que tenga, así como el que esa persona acepte o no esa deuda, para poder ingresar allá a la vía ordinaria y poder cobrar lo que se me deba. Exacto, Francisco. Entonces, bueno, ya saben, la respuesta es, si tienen si tienen algún problema jurídico en el cual pues no tengan un título de crédito, no tengan un documento que avale esta deuda, pues sí se puede iniciar un procedimiento previo para que la autoridad judicial, en este caso el juez, pues les pueda reconocer la deuda y posteriormente iniciar con el procedimiento judicial. Francisco, otro tema, las llavadas de las ventas de los pagarés. Yo le vendo un pagaré yo soy un banco y le vendo un pagaré a un despacho para que lo cobre. ¿Se puede hacer eso? Sí, está hecho el endoso y quien hace el endoso tiene la titularidad y las facultades necesarias para hacerlo en representación de la institución de crédito, podrá trasladar a esa persona que compra ese documento para que lo cobre. Igual puede pasar entre particulares. Yo tengo un pagaré que me debe una persona y llega otra persona que tiene interés porque tiene otra deuda y me dice, mira, yo te compro tu documento porque yo quiero ir en primer lugar porque a mí me debe. Y si vamos los dos por separado, no voy a poder cobrar. Ah, bueno, yo te lo vendo y hago un endoso en propiedad, que ya habíamos hablado hace un momento de eso. Es tal cual eso, lo que platicamos hace rato, es el endoso en propiedad. Pues es venderle el título de crédito. Conocemos muchas instituciones financieras que venden sus deudas vencidas, ¿no? Sus contratos ya vencidos, en los cuales pues ya el banco ya no ve una oportunidad real para poder cobrar, y le venden a lo mejor 100 pagarés por un valor de $1,000,000 a un despacho en $200,000 para que haga el cobro. Y a ratito nos abra el despacho Pérez,
Oye, es que tienes una deuda. Pues no, pues yo nunca firmé una deuda contigo, ¿no? Pero es que Banorte, Santander, Banamex me la vendió y yo estoy cobrando esta deuda. Entonces, eso es totalmente legítimo. Sí, nada más que hay que tener cuidado de esto. Mira, los bancos tienen varias operaciones. Normalmente, los créditos que se documentan en pagaré son créditos directos, ¿sí? Muy diferentes a los créditos que se otorgan, por ejemplo, para el campo, como sería una habilitación o avío, o para la industria, como es un refaccionario, para compra de equipo industrial y demás. En ese caso, ya no se hace a través de un endoso, sino sobre una cesión de derechos. Ok. ¿Sí? Que es muy diferente en cuanto a la forma de hacerlo. Sí, para el fin es lo mismo. Perfecto. Francisco, vamos, estamos en el cuarto, vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos, por favor, los teléfonos en cabina son 3641-7414, 3640-2131. Estamos completamente en vivo, por favor, llámenos para resolver sus dudas. Hablemos claro. Estás escuchando Hablemos Claro. Comunícate con nosotros y atenderemos tus dudas. Regresamos. Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades. Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos. Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales. Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Estar en forma también es parte de ser humano. Por eso te invitamos a que te unas a la carrera Universidad Antropológica y Mega Radio. Con la participación del Instituto Jalisciense del Adulto Mayor y el apoyo del CODE Jalisco. El domingo 22 de octubre a las 8 de la mañana. Estás a tiempo de entrenar y prepararte. Además, es para todos. Carrera Universidad Antropológica y Mega Radio, 5 y 10 kilómetros. Inscríbete a esta carrera familiar y recreativa en las instalaciones de Mega Radio y con los patrocinadores participantes. Costo de inscripción $300. Incluye kit especial con playera y regalos de los patrocinadores. Carrera Universidad Antropológica y Mega Radio, domingo 22 de octubre. Busca más información en las redes sociales de Magia Digital, Romance y Noticias 1070. Participan Galerías Guadalajara, Encuentro lo que quiero, Rafael Sanzio y Vallarta, Unlimited by OV, la joyería de moda en México, Real Center, Plaza Forum Tlaquepaque y Joyeros WTC. Flextrin de Biofarma Laboratorios, de venta en Farmacias Guadalajara. El gran día llegó. Estamos a punto de conocer al afortunado ganador de la Mega Casa 2017. Y para ello, Mega Radio y Grupo San Carlos han preparado el mejor festejo con las agrupaciones que hacen vibrar tu territorio. Baila al ritmo de la Tecnobanda con la banda Match. Pobre leña de Pirú. Banda San Miguel. Yo soy el muchacho alegre. Y todo el sabor de la Sonora Chocolate. Es como una maldición, este tiempo sin tu amor. La cita es este domingo 15 de octubre, desde las 10:30 de la mañana, en las instalaciones de la Mega Casa. Parques Tezistán en Zapopan. Ven y festeja el ganador de la Mega Casa 2017. Evento gratuito y al aire libre. No faltes. Price Shoes, la moda más deseada y la más vendida. Afíliate ya. Cicel, servicio y calidad celular. Distribuidor autorizado Telcel. República Centro Joyero, palabra de fabricante. Permiso Segov de GRTC /1085/17. Ambiente seguro, cálido y familiar. Cali Las Fuentes, la forma de vivir con tranquilidad para el adulto mayor. Departamentos en renta con todos los servicios. Atención a emergencias y servicios de asistencia. Actividades de pintura, yoga, baile, cine y más. Infórmate marcando 3632-6604. Visita calilasfuentes.com. Estás escuchando Hablemos Claro. Comunícate con nosotros y atenderemos tus dudas. Regresamos. Regresamos ya a este cuarto espacio aquí en Hablemos Claro. Vamos a pasar aquí a la etapa de preguntas y respuestas. Recuerden que nos pueden llamar todavía al 3641-7414, al 3640-2131 y nos pueden escribir aquí. Yo estoy checando personalmente el WhatsApp del 33 19 23 24 09.
Francisco, tenemos un par de preguntas que si bien no están relacionadas con los temas de pagarés, creo que podemos contestárselas a nuestros escuchas y a las personas que nos están viendo en vivo a través de streaming. La primera, la señora Ofelia Torres nos pregunta, bueno, vienen dos preguntas de ella. Dice la primera: me llegó un pago altísimo de la Comisión Federal de Electricidad. El adeudo fue tan alto que porque según ellos mi casa había tenido un cortocircuito y eso aumentó mi consumo. Bueno, platicábamos fuera del aire en el corte comercial que para eso, bueno, pues hay que acudir con un abogado administrativo a que inicie un procedimiento, un litigio administrativo para reclamar que este pago pues es ilegal, ¿no? Sí, de hecho, los recibos que expide Comisión Federal de Electricidad no son pagarés, haciendo la aclaración primero. Exactamente. Sí, relacionándolo con el tema que estamos tratando el día de hoy. La Comisión Federal de Electricidad te manda ese recibo y te cobra. Si tú tienes una inconformidad sobre ese consumo, vas a tener que tomar la lectura de ese medidor, vas a tener que acudir con ellos, van a tener que hacer una revisión efectiva de que no esté mal el medidor o bien que tengan algún problema dentro de las líneas, ¿sí? O que haya sido alterado ese medidor y por eso esté marcando esa cantidad de wattaje y por eso te están cobrando ese tipo de deuda, ¿no? Exactamente. Y en caso de que no se llegue a ningún tipo de arreglo, bueno, tendrás que acudir ante la autoridad correspondiente administrativa, en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo, para que a través de ellos y a través de un procedimiento legal se determine si Comisión tiene o no tiene la facultad y el derecho a cobrarte esa cantidad de dinero por el consumo de energía eléctrica. Entonces, bueno, pues la respuesta prácticamente es acuda con el abogado. Así es. Para iniciar ya sea necesita ir con un especialista en materia administrativa que le ayude. Exactamente. Aquí, bueno, pues lamentablemente no es un tema de pagarés, pero bueno, Francisco, experto en materia de litigio, nos puede resolver. La señora Ofelia Torres nos dice: en la casa en donde vivo, cabe aclarar, tengo 22 años viviendo aquí. Hace 10 años que murió mi esposo. Yo de esta relación tuve 3 hijos, pero mi esposo de un matrimonio anterior al mío tuvo 13 hijos más. Ahora uno de los hijos de este primer matrimonio, de esos 13 hijos que tuvo con la primera mujer, me quiere sacar de la casa que porque dice que es de él. ¿Qué se puede hacer? Bueno, aquí hay varios elementos que serían necesarios aclarar con la señora. En primer lugar, si el primer matrimonio terminó a través de un divorcio o no, si ella está legalmente casada o vive en una relación de concubinato, y si el esposo antes de morir realizó un testamento a través del cual haya dado su voluntad en cuanto a la repartición de los bienes. No la pueden sacar de su casa. Sin embargo, si ese hijo fue reconocido legalmente, tiene un acta de nacimiento donde el padre lo reconoce como propio, sí tiene un derecho hereditario que podrá ejercer por la parte proporcional que le corresponda a él, junto con todos los demás hijos y en este caso la señora. Perfecto, Francisco. Muchas gracias. Hay una tercera pregunta que nos envía Carmen Prisu. Dice: yo mandé a hacer una casa y quedaron en entregármela en febrero de este año, pero me traen a vuelta y vuelta y según en noviembre, creo que aquí hay un error en la fecha, según en noviembre la acaban en noviembre. Yo ya les pagué todo, pero yo no veo mucho de avance. ¿Puedo meter a la cárcel a estas personas por no cumplir con lo acordado? Bueno, esta pregunta tampoco se refiere a pagarés, pero voy a aprovechar para hacer un comentario. Muchas de las empresas que hacen la venta de las casas acostumbran a hacer que las personas firmen precisamente pagarés. Ojo, hay que tener mucho cuidado, como ya lo habíamos dicho, de que ese pagaré esté relacionado con el contrato. ¿Por qué? Una de las características principales de los títulos de crédito es la literalidad. Si el contrato no dice que está relacionado el pagaré con este contrato, entonces
el que tenga ese pagaré puede utilizar otra de las características, que es que la circulación del documento, y lo puede endosar a quien sea y podrá cobrarme ese pagaré aun cuando yo no haya recibido la casa. En cuanto a la pregunta que hace la señora, en primer lugar tendríamos que ver cuáles son los elementos del contrato, revisar el contrato perfectamente bien, a qué se obligó la constructora, y en un momento dado tendríamos la acción civil primero para reclamar los daños y perjuicios que le haya ocasionado el que no le entreguen su casa a tiempo, o bien poder rescindir la operación y que le regresen su dinero. Y por último, si estas personas no tienen solvencia, no tienen nada, no han construido absolutamente nada, entonces sí se puede ingresar y se cometería un delito de fraude en contra de la señora. Lo que platicábamos al inicio, ¿no, Francisco? Con la primera pregunta clave de este programa, ¿te puedo meter a alguien a la cárcel por un pagaré? Pues es lo mismo, ¿no? Si esas personas les cobraron y a pesar de eso no tenían la pericia, la infraestructura para realizar las casas, el personal, o sea, cometieron un fraude. En ese caso, en ese supuesto, si es que es lo que sucedió, sí se puede meter a alguien a la cárcel. Claro, mientras tanto, si desviaron los fondos, por ejemplo, y nunca hicieron nada, o si no son propietarios ni siquiera del terreno donde se iba a construir esa casa. Todos esos elementos son necesarios checarlos bien para poder dar una buena asesoría respecto a la pregunta que ella está haciendo y poderla guiar efectivamente para tener un buen fin. Perfecto. Francisco, tengo otra pregunta que me mandan a mis redes sociales. Me están diciendo, ¿qué sucede con un pagaré de una persona fallecida? Es decir, me dicen específicamente, si yo le presté dinero a Pedro, pero Pedro fallece, ¿quién se va a hacer cargo de esta deuda que Pedro tiene conmigo? La sucesión. La sucesión, cuando uno muere, los familiares de esa persona pueden acudir a abrir lo que se llama el juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario, es decir, haya testamento o no. Cuando esta persona ya murió y se abre esa sucesión, yo puedo acudir como acreedor a la sucesión a ejercitar mi derecho como acreedor de la persona que murió y ejercerlo sobre los bienes que haya dejado esta persona. La deuda no desaparece, simplemente quien me va a responder ya no va a ser la persona que me firmó, sino sus deudos. Y lógicamente siempre y cuando haya bienes que haya dejado esta persona. Porque si no hay bienes dentro de la herencia, pues yo no puedo repercutirlo contra un tercero. Claro. Francisco, otra pregunta, creo que va a ser la última por cuestión de tiempo. Me están preguntando también en mis redes sociales. Yo firmé un pagaré que suscribió un familiar mío, no me dicen qué familiar es, pero lo suscribí como aval. ¿Qué obligaciones tengo? Las mismas que el que firmó como deudor directo. O sea que si el deudor no paga, se van contra ti tal cual. De hecho, pueden irse directamente contra ella sin hablarle a la otra persona. La obligación de un aval es exactamente la misma que un deudor. Yo estoy subrogándome en los derechos de pago. Me estoy haciendo responsable de pagarle a esa persona junto con aquel que recibió el dinero o el bien. Gracias, Francisco. A ver, tenemos otra llamada ahorita que nos está entrando. Nos complementa la señora Carmen Priso sobre el tema de la casa, que los hijos, que uno de los hijos del primer matrimonio le están comentando que se la quieren quitar. Dice, el terreno es mío, se firmó un contrato que cada mes yo le iba a dar una cantidad y yo terminé de pagarle, y a la casa solo le faltan los acabados. Hay que revisar, señora, la escritura. Independientemente si tenemos un contrato privado, es decir, un contrato en el cual se diga quién es el propietario, bueno, pues el propietario es quien está en la escritura, ¿no es cierto, Francisco? Así es, pero aquí en el sentido que yo entiendo la pregunta de la señora es que ella celebró el contrato, un contrato de obra, y de esa manera estas personas, a cambio de ciertas cantidades de dinero, iban a continuar haciendo su casa. Si la casa ya está por terminarse, aquí lo que puede reclamar es el cumplimiento del contrato.
Es decir, obligar a estas personas a que terminen ya la casa, ¿sí? Y en caso de que le estén causando daños, como lo habíamos mencionado, pues reclamarle esos daños que le están ocasionando por el incumplimiento. O bien, sería también cosa de revisar el contrato de obra para ver si hay alguna pena convencional que se haya establecido por el incumplimiento. Y usted tendría el derecho de escoger entre una penalización o bien acreditar los daños y cobrar esos daños. Exactamente, sí, perdón Francisco, me equivoqué con la pregunta, hice referencia a la primera pregunta, la de la persona con los hijos. Esa pregunta iba relacionada al tema de la casa que no se ha terminado. Nos despedimos por el día de hoy, Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tercera edición de Hablemos Claro. Soy Miguel Ángel Arévalo Ramírez, les agradezco muchísimo a tu auditorio, a todo mi auditorio, a Juan Pablo Cortés, mi productor, a la gente en cabina, muchísimas gracias, que tengan una muy buena tarde de miércoles, hasta luego. Cadena Noticias 1070. Si es noticia, está aquí.